Hola, hola, mis estimados estudiantes, mucho gusto saludarles. ¿Qué tal? Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes, poder llegar a sus hogares para poder interactuar de esta manera, de vía pues virtual, para seguir con nuestro proceso educativo. Igual, como siempre les he indicado, ¿verdad? Que se extraña esa interacción en el salón de clases, pero esto es parte de nuestra nueva realidad, como le llaman actualmente. Así que, pues qué gusto poder saludarles nuevamente, chicos, y ya estamos en la cintura del mes de septiembre, precisamente ahorita en la semana de nuestra independencia, ¿verdad? Y es un verdadero placer nuevamente estar con ustedes e iniciar esta clase de la tercera actividad de la cuarta unidad. Bienvenidos entonces y vamos a iniciar, pues como siempre, eh, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos y pues poder de una u otra manera saber que estamos echándole muchas ganas para seguir adelante en nuestras vidas. Así que, Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Bendice a todos los estudiantes de esta institución, a sus docentes, a la administración. Bendice a nuestras familias, Señor, a nuestros hermanos, padres, a nuestros hijos. Cuídalos, protégelos, Señor, y provéeles sabiduría, entendimiento para tomar las mejores decisiones, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, chicos, y como bien les decía, pues estamos en el mes de septiembre, ya en el mes de septiembre, y pues como hemos hablado en los últimos días, ¿verdad? Del principio que corresponde a este hermoso mes de nuestra independencia, pues es la mayordomía. Y hablábamos precisamente respecto a, ahorita que estamos en el mes de nuestra independencia, cae como anillo al dedo el hablar de mayordomía, ¿verdad? Hablar de, por un lado, qué hemos hecho nosotros como guatemaltecos por nuestro país o qué tratamos de hacer cada día, si nuestras actitudes y nuestras acciones van para mejorar este país, por un lado, y por otro lado también reconocer que todo cuanto tenemos pues viene por Dios, va por obra de Dios, todo cuanto tenemos, el aire y todo cuanto existe, todo cuanto podemos ver, e incluso aquello que no podemos ver, pues Dios nos lo ha dado de manera gratuita y depende de nosotros ser verdaderos mayordomos de todo eso que Dios nos ha dado, usar esos dones que Dios nos ha dado de manera pues eficiente para apoyar a quien lo necesita, ¿verdad? Ya que la mayordomía pues es administrar de manera efectiva y eficiente lo que Dios nos ha dado, aquello que tenemos que es de nuestra pertenencia e incluso aquello que no es de nuestra pertenencia, cuidarlo de la mejor manera. Y como siempre les he dicho, cuando llegamos a un lugar y nos retiramos de ese lugar, tratar de dejarlo mejor de como lo encontramos. En parte es también parte de la mayordomía. Así que todos los principios que hemos visto durante el ciclo escolar pues son fundamentales aplicarlos en nuestras vidas para ir de una u otra manera moldeando esa personalidad que tenemos como seres humanos y en el caso de ustedes chicos que están en ese proceso formativo muy importante, que están pues en la adolescencia y ahí se solidifica toda esta parte de la personalidad de cada uno de los seres humanos. Así que hay que poner en práctica este principio de la mayordomía. Continuando ya entrando de lleno con nuestro tema, que pues es en este, si ustedes se dan cuenta y observan su libro de texto, tenemos un tema bien importante como lo es pues la literatura contemporánea de entre 1960 y el 2000. Ya anteriormente, en la clase anterior, miramos algunas temáticas que de una u otra manera fueron moldeando el hecho de llegar a esta etapa de la literatura latinoamericana, porque estamos hablando más que todo de la literatura pues latinoamericana, ¿verdad? Cómo se ha moldeado, cómo se ha dado en los últimos años, ¿verdad? Hasta llegar al año 2000. En ese sentido, pues tenemos de que la literatura contemporáneo es más actual, ¿verdad? Es más de esta época, porque si hablamos, por ejemplo, del romanticismo y todas estas corrientes que hemos visto, pues son del pasado, ¿verdad? Que marcaron un tiempo, un momento en la literatura mundial, en Europa y obviamente también acá en Latinoamérica, pero es el pasado. Cuando hablamos de contemporáneo ya es más hoy, ya es más actual, pero acá el libro nos refiere a los años entre 1960 y el año 2000, ¿verdad? Entonces, esta literatura latinoamericana se caracteriza por el posmodernismo. Y el posmodernismo es lo que decía la época actual, es cuando ya la tecnología entra a ser
su aparición y nosotros como sociedad pues tomamos en cuenta toda la tecnología, cómo nos ha invadido y ha mejorado muchos procesos. En ese sentido, el posmodernismo, algunos le llaman posmodernidad, o sea, después de la época moderna, tiene algunos elementos muy destacables como lo son, primero, la tecnología, porque los medios de comunicación pues masivos, hoy podemos en tiempo real saber qué está pasando en cualquier parte del planeta. Se escribe en un libro muy importante en cualquier parte del planeta, casi en tiempo real lo sabemos nosotros. Antes no era así. Antes se escribía un libro en Europa, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en España, en Inglaterra. Tardaba meses o inclusive años para que llegara a Latinoamérica por la lejanía, ¿verdad? Entonces, hoy la tecnología ha acercado todo eso. Hay mejores comunicaciones y hay procesos que agilizan todo esto. Entonces la tecnología es un punto importante, fundamental de la literatura contemporánea. El descanso, hasta cierto punto los escritores tienen un tiempo para poder inspirarse, para poder crear, para poder hacer sus cosas, para inspirarse con las temáticas que ellos requieren, sobre todo en esta época donde los escritores, muchos escritores, sobre todo el posmodernismo, se han lanzado a un mundo que antes se desconocía. Eso significa que hoy escriben mucho de lo que antes no escribían, de lo que antes eran temas tabúes. Hoy sí escriben sobre esos temas, sobre sexualidad, sobre prostitución, etcétera. Hoy hay mucha literatura sobre ello y esos temas antes eran temas tabú, ¿verdad? Hoy hay más, es más abierto todo esto. Porque el tercer punto, el pluralismo, precisamente por eso, porque hoy se ha extendido todo eso, hoy ya no es un sector, hoy es plural, es todo el grupo social, es todo el planeta, es todo un país o toda una región la que tiene interferencia en todos estos procesos, es más pluralista todo. Y en cuanto al relativismo, que tiene que ver con el pluralismo, el relativismo se refiere a que hoy en día no podemos decir que un punto de vista es inválido, porque hoy en día todos los puntos de vista de una u otra manera son válidos. Dicen que no hay una verdad segura, ahí entra el relativismo, porque se pueden tomar muchas cosas o muchas opiniones para formar una sola, entonces todas fueron válidas. No hay una opinión que sea totalmente inválida, se refiere al relativismo, ¿verdad? Son elementos fundamentales del relativismo, del posmodernismo. Entonces, surge en Latinoamérica el boom en esta época posmoderna, el boom latinoamericano, que fue una explosión, es una onomatopeya, ¿verdad? El boom, una figura retórica que es la onomatopeya. Cuando dicen boom, es una explosión, y eso se refiere a una explosión de ventas de libros escritos en Latinoamérica, sobre todo con Jorge Luis Borges, sobre todo con Gabriel García Márquez, escritores que realmente fueron muy apetecidos, sus escritos, sus libros, sus documentos, sus obras, y sobre todo en Europa esas obras eran muy apetecidas. Entonces el boom es un fenómeno literario y editorial que existió en Latinoamérica entre 1950 y 1960, y en la cual muchos escritores pues tocaron temas, sobre todo cuestiones políticas y sociales que vivía Latinoamérica, que antes no se tocaban, y esos libros fueron muy vendidos, podríamos decir, en Europa, al punto que muchas casas editoriales en Latinoamérica quedaban desabastecidas de libros porque se vendían como pan caliente estas obras. A eso se le llaman el boom latinoamericano. Las características son éxito editorial, era lo que les decía, ¿verdad? Las editoras vendían a morir los libros de estos escritores. Había muchas crisis en Latinoamérica, guerras internas, dictaduras, problemas sociopolíticos, la pobreza, etcétera. Entonces, todo eso alimentó a estos escritores. El realismo mágico es una parte de la literatura donde, en el caso de Guatemala, Asturias, Miguel Ángel Asturias, en la última obra que escribió, que es El hombre que lo tenía todo, él habla mucho ahí de realismo mágico, donde hay cuestiones un poco metafóricas, hay cuestiones que podríamos decir que no son reales, pero que en el fondo nos tratan de decir algo real, ¿ya? Es el realismo mágico. Hay mucha mitología en todas estas obras literarias de esta época del boom y también de la época contemporánea.
Hay muchas raíces griegas y latinas que se toman en cuenta en estos escritos, y eso es bien interesante, es bien importante en eso de la literatura contemporánea. Eh, para tener una idea así rapidito y más clara del boom latinoamericano, fue una técnica narrativa muy importante que tiene trasloque, uso de contrapunto, figuras literarias, hay un clímax, un narrador omnisciente que lo sabe todo. Usó recursos vanguardistas sobre sucesos políticos, económicos y sociales, expresaban sentimientos y sensaciones, habían hechos fantásticos y reales del realismo mágico y un enfoque metafísico. El contexto que dio inicio al boom fueron la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y Rusia, la Revolución Cubana, dictaduras como les decía anteriormente, presidentes socialistas, reconocimiento a países latinoamericanos. Y dentro de las temáticas tenemos el realismo mágico, ya modernismo literario, futurismo literario, vanguardia literaria, reconstrucción o deconstrucción cultural y artística. Y finalmente, entre las características está la realidad latinoamericana. ¿Qué realmente estaba ocurriendo en Latinoamérica en estos años? Y en Europa querían saber qué pasaba en Latinoamérica. Y estos escritores dieron a conocer precisamente eso que estaba pasando en Latinoamérica, las guerras en Colombia, el conflicto armado en Guatemala, en El Salvador, etcétera. Narrador múltiple, ficción y realidad, novela y cuento. Entonces, novela y cuento fueron muy usados durante esta época del boom latinoamericano y tiene que ver con la literatura contemporánea, ¿verdad? Dentro de ello, el realismo mágico es un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Aquí podemos ver ese realismo mágico se da en literatura, se da en pintura también, en muchos puntos de vista, ¿verdad? Ahí podemos apreciarlo. También el modernismo literario se conoce como modernismo, un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIX, cuyo objetivo era la renovación en la creación, valiéndose de los nuevos recursos del arte poético y dejando las tendencias antiguas a un costado por no considerarlas eficientes. Entre esos, aquí tenemos algunos de esos autores. Ahora en Centroamérica, el más sobresaliente en la narrativa guatemalteca de Centroamérica, o mejor dicho, en Guatemala y también en Centroamérica, fue sin duda Augusto Monterroso. Este escritor guatemalteco es el más conocido después de Miguel Ángel Asturias, ¿sí? Es considerado como maestro de la narrativa breve. No olviden ese punto, ¿ya? Augusto Monterroso es considerado el maestro de la narrativa breve porque eso ocurrió a partir de que publicó su obra La Oveja Negra y demás fábulas. Además de él, pues están los salvadoreños Manlio Argueta, que escribió Con un día en la vida, y Horacio Castellanos Moya, que escribió La Diáspora. En el campo del testimonio podemos mencionar al guatemalteco Mario Payeras, con Los días en la selva, y Yolanda Colom, con Mujeres en la alborada. Esta señora Yolanda Colom, les comento que es hermana del expresidente guatemalteco Álvaro Colom, ¿ya? Esta señora Yolanda Colom fue guerrillera durante más de una década, estuvo en el ejército guerrillero de los pobres y luego en la URNG, escribió varios libros sobre todo lo que vivió durante el conflicto armado. Destacan Omar Cabezas con La montaña, es algo más que una inmensa estepa verde, es un salvadoreño, ¿no? Y Claribel Alegría con No me agarran viva, también es salvadoreña. Ellas escribieron mucho sobre esta narrativa centroamericana. Ya terminados los conflictos armados en países centroamericanos, surgieron muchos testimonios debido a las condiciones de la opresión que no pudieron ser contados anteriormente. Después que terminaron el conflicto armado en el caso de Guatemala y también en El Salvador, surgieron muchas personas que querían dar su testimonio, han escrito muchos libros de testimonio, que en esa época no lo pudieron hacer por obvias razones, ¿verdad? Por temor a su vida. Este es el guatemalteco, el maestro de la narrativa breve, Augusto Monterroso, ¿ya? Y este es su libro de La Oveja Negra. Dentro de la actividad jóvenes de esta semana que van a entregar precisamente el próximo viernes, estamos 18, hoy estamos lunes 14, van a investigar algunas biografías de estos personajes, escritores del postmodernismo. Entre ellos están Mario Vargas Llosa, hay varios aquí como ustedes pueden ver, esto lo van a hacer en su cuaderno. Les voy a mandar también una hoja de trabajo sobre raíces griegas y latinas y ya se las van a investigar y las van a hacer y me las van a mandar por supuesto al correo.
Van a trabajar la lección 18 de Lectópolis para el lunes y trabajan las páginas de la 228 a la 241. Mucho gusto saludarles, bendiciones a todos.